son meses donde vamos a estar celebrando el Día del Padre y de la Madre, ¿verdad? Mayo y junio. ¿Hay madres aquí? Sí, seguramente sí hay. Y hay padres que son como madres, ¿verdad? Y madres que son como padres. De todo hay, y eso es fantástico. Y es que estos 2 meses van a ser especiales. Vamos a hacer algunas actividades juntos aquí como iglesia. Y bueno, y es que realmente los padres y las madres son muy importantes. Son los primeros educadores de los pequeños, son los primeros formadores, son el ejemplo, la idea más visible que puede tener un pequeño sobre Dios. Así que vamos a estar hablando de eso durante estos próximos meses. Y es que a pesar de que algunos recibimos caricias, consejos, correazos, chancletazos y hasta hoyazos, dada la impresionante creatividad de algunos padres, de todos modos los celebramos, ¿verdad? Celebramos su amor, celebramos su aprecio y anhelamos pues para ellos lo mejor. Y yo no sé si fue lo mismo para ustedes. Cuando yo estaba muy pequeño, una de las cosas que yo hacía era esforzarme en mis estudios, portarme lo mejor posible, que eso era casi imposible, para ganarme el aprecio de mi papá. Mi papá era militar, como ya les he contado, y era muy estricto. Y en mi casa era o premio o castigo, ahí no había nada más, o premio o castigos, y casi siempre había castigo, casi siempre había castigo. Ahora, yo crecí a la estatura que estoy porque de cada correazo me hacían saltar, entonces salté mucho y ahora estoy más alto. Pero muchos de nosotros por mucho tiempo buscamos esas palabras de ánimo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo anhelaba que mi papá me dijera: bien hecho, hijo. Te felicito, estoy orgulloso o estoy orgullosa de ti. Y probablemente es lo mismo para ustedes. Algunos de nosotros nos esforzamos realmente por alcanzar la aprobación de nuestros padres. Así que si ahora ustedes son padres o van a ser padres, por favor, si usted tiene a su hijo hoy con vida, déle un abrazo y dígale que lo ama. Dígale que lo quiere o que la quiere, que está feliz. No espere a que su hijo termine una carrera o que sea una estrella para decirle estoy feliz. No, es un gozo. Mira, ahora estamos viendo a Leslie y a Francisco y su amor hacia su pequeño es incondicional. Y así es el amor de ustedes por sus hijos. Hay que expresarlo, ¿verdad? Hay que decirle te amo, te necesito, te quiero, qué gozo estar contigo. Ahora, si tú amas a Dios y lo reconoces, es muy probable que en alguna etapa de la vida nos encontremos buscando el aprecio de Dios, el apoyo divino o la aprobación divina o alguna palabra de ánimo que venga de nuestro Señor. Así que hoy visitaremos un texto que nos va a ofrecer el recuento de un evento. Es muy corto lo que vamos a leer hoy, al menos en este aspecto. Vamos a ver un evento muy especial que pasó en la vida de Jesús y que los evangelistas lo relatan con algunos detalles más que otros, pero allí está lo que vamos a hablar hoy. Seguramente va a ser de crecimiento para todos nosotros. Así que les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y vamos a leer algo muy especial. Solamente estaba considerando leer toda la genealogía, pero toda la genealogía merece otras palabras adicionales. Vamos a leer al menos estos 4 versículos y luego vamos a conversar, ¿de acuerdo? Pero antes de leer, les pido que inclinen su rostro conmigo y le pedimos al Señor que nos ayude a entender lo que vamos a leer, ¿sí? Oremos. Santo Dios, por alguna razón en particular, tú, Señor, Dios Todopoderoso, dejaste estas palabras y el recuento de este evento justo aquí en este lugar. Y es tan importante, Padre, que lo dejaste en los 3 evangelios. Oramos para que nos ayudes en esta mañana a entender la importancia de esto que vamos a leer. Es probable que algunos tengamos dudas o que no estemos muy familiarizados con las Escrituras, pero tú que escribiste este texto, que inspiraste este texto, nos puedes hacer el camino claro. Y si hay aquí alguien, Dios, al que tú quieras llamar, a la que tú quieras llamar a tus pies, permítele hoy, Señor, responder a las palabras que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo número 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Vamos a leer hasta allí, esa es la porción de hoy. Hay tres cosas que a simple vista nosotros podemos estudiar de este pasaje. Y van a ser las tres cosas que vamos a leer hoy, no nos vamos a ir más allá. Y son estas tres cosas. La primera de ellas es que Jesús fue ¿qué? Bautizado. Jesús fue bautizado. Muy bien. Y luego hay un evento importante. Y ese evento es la visibilización del Espíritu Santo. ¿Y vino en forma de qué? De paloma, así es. Y luego vienen unas palabras. Prácticamente son como tres oraciones que aparecen allí, una seguida de la otra. Entonces vamos a explorar esto un poco, porque hay algunas cosas extrañas aquí que nos podrían confundir. Y lo primero que quiero notar es que, como lo hemos venido estudiando en las últimas semanas, Juan el Bautista tenía un mensaje bastante radical, un mensaje muy cortante, y que es sin lugar a dudas, ideas claras de lo que significa dedicarse a servir a Dios. Y Juan decía lo siguiente: arrepiéntanse, es lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 8. Y también decía, confiesen sus pecados. Y luego también dice, cambien su vida. Y luego, bautícense. Miren, esto es muy interesante, porque Juan el Bautista, Jesús nuestro Señor, Pedro el apóstol y Pablo el apóstol predicaban consistentemente estas cosas: arrepentirse, confesar sus pecados, volverse a Dios, creer en Jesús y bautizarse. Aunque es posible que ustedes hoy escuchen multitud de mensajes por las redes o por memes o por Facebook, o tengan pastores virtuales y hermanos virtuales y toda esa cantidad de cosas que hoy se ve, el mensaje central de Cristo, el mensaje central de las Escrituras es este: volvernos a Dios de todo corazón. ¿Correcto? Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, si ustedes lo recuerdan, Juan el Bautista estaba en las planicies por ahí cerca de la ribera del río Jordán, predicando y hablando a todas las personas que venían. Y dice la palabra de Dios en Marcos que muchos venían de varios lugares de Jerusalén y de Judea. Y la multitud salía porque quería escuchar el mensaje, y Juan los bautizaba. Pero de repente sale alguien inesperado. Alguien de entre toda la multitud. ¿Quién es ese alguien? Jesús. No había empezado su ministerio, de manera que él no venía con los 12 apóstoles o con muchos apóstoles detrás de él o seguidores, porque apenas estaba arrancando. De hecho, ni siquiera había arrancado su ministerio. Es lo que dice el versículo número 23. Y entonces aquí nos lleva el texto a cuestionarnos lo siguiente: considerando que Jesús no era un pecador, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4, que Jesús era completamente obediente y que Jesús era Dios mismo, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús se bautizó si el bautismo, como lo estaba predicando Juan, requería arrepentimiento, requería un cambio de conducta, requería confesar sus pecados? ¿Cómo un hombre que es completamente santo, completamente obediente y sin mancha, nacido y concebido por el Espíritu Santo y Dios mismo, porque él estaba en íntima unión con Dios, por qué se bautiza? Esta es una buena pregunta y es de lo que vamos a hablar. Esta es la primera cosa que vamos a hablar hoy día. Ahora, antes de enfrentar esta pregunta, que seguramente nos va a aclarar las otras dos cosas,
debemos recordar un par de cosas importantes. Y el bautismo es esa cosa que vamos a arrancar. El bautismo es un símbolo que significaba purificación para los judíos en el primer siglo. La palabra bautismo significa literalmente sumergirse en agua, es decir, estar bajo el agua. Casi, por supuesto, sacándolo del contexto religioso o de la fe cristiana, cuando alguien se mete a una piscina, ¿qué hace? Se bautiza. Para los griegos utilizarían ese verbo, o se está bautizando. ¿Por qué? Porque está sumergido bajo el agua. Así es, está sumergido bajo el agua, se está bautizándose. Lo que pasa es lo siguiente. Por supuesto, quiero hacer la aclaración. Esto es en el sentido idiomático, cultural. Pero esa palabra, sumergirse, pasó al español y al inglés como una transliteración. Es decir, que la palabra en griego es esta, baptizo, pasó tal cual, pero con letras en nuestro lenguaje, no en lenguaje griego, sino en español o en inglés, con letras latinas, si lo podemos llamar así. Entonces realmente lo que debería decir es que Juan andaba en el río sumergiendo bajo agua a personas. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces antes de Jesús, quiero recordarles que esta práctica del bautismo, que a veces es como un tabú o un limitante para que alguna persona se vuelva a Dios, realmente no es una práctica cristiana, originada en la iglesia cristiana. No fueron los cristianos los que se inventaron esta práctica. De hecho, lo que nosotros vemos aquí en la pantalla son las cuevas de Qumran. Aquí, en estas cuevas, en estos huequitos que ustedes ven acá, en el área de Judea, por allá muy cerca del Mar Muerto, vivían algunas personas que más o menos en el año 160 antes de Cristo se habían apartado del judaísmo para vivir aparte, casi como lo que llamaríamos nosotros hoy ermitaños, como monjes, algo así, apartados de todo el mundanal ruido de Jerusalén. Se fueron por allá a las montañas y esta era su casa. Les aseguro que no había señal de internet acá, ni tampoco televisor de 65 pulgadas, ni nada de esas cosas. Lo que había era simplemente un hueco en la tierra y allí vivían. Esta comunidad, se llamaban los esenios, creemos que, es lo que los eruditos creen, Juan el Bautista probablemente se apartó de Jerusalén y se fue a vivir en cuevas así. Y tenemos ideas de eso porque, ¿se acuerdan cómo se vestía Juan? ¿Ves? Exactamente, usaba una ropa de animales y un cinturón por allá de piel de camello y cosas de ese tipo, y comía langostas, andaba casi como medio salvaje en Judea, pero por supuesto era un hombre que temía de Dios. Esta comunidad tenía ¿cómo llamaríamos a esto? Como unas piscinas. Esto es la excavación que se dio de ese lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y si ustedes se dan cuenta, aquí las personas se bautizaban. Para ellos el bautismo significaba purificación. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, las personas que vivían en esta comunidad, antes de ir a comer, se bautizaban. Venían, se metían al agua después de su día de trabajo y quedaban lavados completamente. Se lavaba el cuerpo, se lavaba el exterior, se ponían ropas blancas y se iban a leer los rollos de la Torá. Luego, si salían de ahí, se bautizaban otra vez, camino allá al otro salón para comer, para leer. Ellos se bautizaban continuamente, era una ceremonia de purificación. Entonces nos encontramos aquí a Juan predicando este bautismo. Pero esperen un segundo. Entonces tenemos que entender algo. Esta muestra externa que es el bautismo, esta muestra externa es una señal de lo que ha pasado adentro de las personas. Las personas se bautizaban porque habían cambiado. No se bautizaban para cambiar. ¿Me doy a entender?
Había pasado algo allá adentro en ellos. Ellos se habían arrepentido, habían escuchado a Juan el Bautista hablar de la fe y del arrepentimiento, de ordenar sus caminos, como lo leímos, como lo leyeron ustedes la semana pasada. Juan les decía a los religiosos: muestren frutos de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Y por allá otros les dijo: raza de víboras. Señor, ¿a alguien le ha dicho que es una raza de víbora? No, entonces siéntanse felices porque los han tratado muy bien. Si Juan el Bautista les hubiera predicado, quién sabe qué nos hubiera dicho. Pero aquí vemos a Juan el Bautista predicando, predica arrepentimiento. Entonces la gente escucha y dice: yo me voy a bautizar. Me voy a bautizar porque ya no quiero ser el mismo. Ya me he entendido, voy a ser diferente, voy a ordenar mis caminos. Y era bautizado por Juan. Y algunos fariseos se acercan a él y Juan, ustedes recordarán, Juan les llama la atención y les dice: bueno, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes no han cambiado. Ahora bien, quiero hacer énfasis en esto. Si alguien dice, y de esto hablaré un poco, si alguien dice: no me voy a bautizar porque si me bautizo, entonces voy a quedar comprometido, está completamente errado. Porque uno no se bautiza para comprometerse. Uno se bautiza porque ya se comprometió. ¿Es claro esto? Uno se bautiza porque ya se comprometió con el Señor. Lo recibió, se doblegó su cerviz, entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus faltas y dice: bueno, voy a empezar otra vez. Voy a empezar, o voy a confirmar, voy a hacer pública mi declaración de la fe que tengo. ¿Esto es claro para todos? Ahora bien, Jesús no había iniciado su ministerio y se presenta como uno más de todos esos judíos que están arrepentidos. Y se presenta en medio de todos ellos y Juan en algún momento está como reticente. De hecho, este evento nos lo relata Mateo en el capítulo 3, en el versículo 14. Si ustedes notan, Juan se le oponía. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió lo siguiente: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista es consciente de que cuando ve a Jesús, que era su primo o su hermano. Su primo. ¿Quién era mayor, Jesús o Juan? Juan era mayor. ¿Cuántos meses? Más o menos 6, probablemente 6. Él sabía quién era Jesús. Y cuando lo ve venir, dice: oye, un momento Jesús, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y la respuesta de Jesús nos va a ayudar a lo que estamos intentando responder. Dice Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia. Ahora, Juan en su predicación radical, expresa un llamado urgente a la gente para volverse a Dios. Jesús se acerca a Juan y dice: yo estoy de acuerdo con esta predicación. Él se somete voluntariamente a la predicación de Juan el Bautista. Juan, al escuchar a Juan, Jesús toma de manera voluntaria el paso de humillarse a sí mismo y hacerse como cualquier hombre, confirmando así lo que ha hecho antes. Pero ¿cómo funciona entonces el tema del arrepentimiento de Jesús? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cómo entendemos que Jesús se arrepintió? Bueno, debemos recordar algo. La palabra arrepentimiento es una palabra en griego que es metanoia o cambio de mente. Y esto significa literalmente cambiar nuestras conductas, cambiar nuestro comportamiento y reorientarlo hacia las cosas de Dios, hacia lo que a Dios le agrada. No necesariamente arrepentimiento trae o necesita tener la connotación negativa de un criminal que está frente al juez y se arrepiente de haber asesinado a tantas personas. Todos nosotros nos arrepentimos muchas veces. Nos arrepentimos de malas decisiones. Nos arrepentimos de haber dicho palabras que no debíamos decir, que no necesariamente son pecado.
Simplemente reorganizamos o reordenamos nuestros sentimientos, nuestros comportamientos al ver que hemos cometido un error. Jesús nos da un gran ejemplo porque Él no tiene que arrepentirse, porque no tiene pecado. Él no tiene que volverse a Dios porque Él es Dios. Él no necesita volverse a Dios porque está en íntima comunión con el Padre. Entonces lo que hace nuestro Señor Jesús es una rededicación total de sí mismo, públicamente, hacia nuestro Padre Celestial. No tiene que hacerlo, pero lo hace. Jesús, dice la palabra de Dios en Filipenses, que era en ese momento, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilla. Casi como Jesús, podríamos decir que Jesús se humilla dos veces. Se humilla bajando del cielo al hacerse hombre, lo que indica que nuestra condición humana es una humillación para el Creador, por supuesto. Y además de ser hombre, se humilla aún más. Y tenemos muchos ejemplos de sujeción del Cristo a los hombres. Porque Jesús no solamente se va a bautizar, también le va a pagar impuestos a Roma. ¿Se acuerdan cuando Pedro anda por ahí, saca un pescado? Pedro viene angustiado hacia Jesús y dice: Jesús, nosotros, voy a parafrasearlo, nosotros pagamos impuestos. Claro, pagamos impuestos, no se preocupe. Vaya al estanque, saque un pez y ahí está una moneda. Y va y paga. ¿Quién de nosotros no le gustaría encontrar un pez con monedas en la panza si pescamos cada vez que pescamos? Pero eso tienen que consultarlo con el Señor Jesús. Ahora Jesús elige voluntariamente someterse a Dios. Jesús elige voluntariamente sujetarse a los hombres. Jesús públicamente decide comprometerse con este mensaje de arrepentimiento a todos los hombres. Como digo, no era necesario que lo hiciera, pero Él obedece en todo. Él completamente se dedica a Dios. Y esto es muy importante porque alguien como este Jesús que nosotros vemos dibujado en las Escrituras, bien hubiera podido pararse y decir: esto del bautismo, Juan, es para estos que son pecadores. Esto del arrepentimiento no es para mí porque yo estoy bien, yo soy Dios. Ustedes de hecho deberían rendirse a mis pies. Pero Él no tiene esa actitud. Él se presenta como uno más. Qué humilde nuestro Señor. Ahora, a veces pienso, cuando vengo a la iglesia y escucho algún mensaje y me pongo a pensar, digo: oh Señor, ojalá estuviera Juanito Pérez aquí. Espero que no haya ningún Juan Pérez aquí. Ojalá estuviera Juanito Pérez porque esto le rompería la cabeza. Ojalá estuviera mi prima hermana que hace justo exactamente esto. Ojalá le cayera encima y tome. Bueno, yo no sé ustedes, pero ese soy yo, que soy un gran pecador. Pero Jesús no hace eso. Jesús no dice: este mensaje es para todos. Este mensaje es para mí. Y yo me humillo, aunque no tengo que hacerlo. Yo me humillo y obedezco completamente. Ese es el mensaje de Jesús nuestro Señor. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre paciente que toma voluntariamente la decisión de sujetarse a los hombres. Ahora, hay algo que juntos tenemos que recordar, y es que Jesús elige la obediencia no solamente en este caso, en el caso del bautismo. Y ahora quiero hacer un énfasis importante aquí. Si usted no se ha bautizado y piensa hacerlo, amén, piénselo, porque es lo que debe hacer si ya se comprometió con el Señor. Pero si usted ya se bautizó, tiene que entender que el bautismo es solamente el inicio. No es solamente un evento aislado donde uno se bautiza y ya es santo para siempre. Nunca más va a volver a pecar, nunca más tiene que volverse a Dios. No, en absoluto. La obediencia a Dios es para siempre. Y Jesús elige la obediencia a Dios por siempre durante todo su ministerio.
él decide ser obediente a Dios en cada una de las áreas de su vida. En su propósito, en su vida, en su manera de pensar, él se sujeta completamente a Dios. De hecho, él dice en Juan capítulo 17 que él glorificó a Dios en todo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que no somos cristianos el domingo en la mañana. No somos cristianos el día que nos bautizamos o el día que recibimos al Señor. No son chispazos de obediencia. Un verdadero discípulo de Jesús se esfuerza por tomar su cruz cada día y seguir al Cristo. Someterse a Él voluntariamente todos los días. Y Jesús lo hizo y no fue para nada fácil. Cualquiera diría, bueno, pues Jesús es Dios, pues para Jesús debió haber sido supremamente sencillo servir a Dios porque Él era Dios mismo. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que con muchas lágrimas y súplica Él obedeció. En el libro de Lucas, más adelante lo estudiaremos en un par de meses, Jesús nos narra Lucas cómo Jesús lucha en oración para ser obediente al propósito que Dios ha trazado, para salvarnos. Y está orando y clamando a Dios, Dios mío, yo no quiero ir a la cruz, por favor, sácame de esto. Si tú quieres. ¿Y Dios qué dice? No. Dios dijo no. Porque si no, Jesús no hubiera ido a la cruz. Jesús hubiera podido decir, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con este plan que Dios tiene para mi vida. Entonces yo mejor me voy a separar. Pero Jesús dice no. Lo que me cueste. Si me cuestan lágrimas, voy a llorar. Si me cuesta sufrimiento, pues voy a sufrir. Eso es lo que hace Jesús, consagrándose voluntariamente en su totalidad. Ahora, tuvimos un mal ejemplo, hermanos y hermanas. Tuvimos un mal ejemplo en Adán, el primer hombre. En Romanos capítulo 5 dice que así como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de un hombre vino a todos los hombres, la justificación de vida. Hubo un hombre que pudo obedecer. ¿Quién era? ¿Cuál fue el primer hombre que no obedeció? Adán. Él pudo hacerlo, lo tenía todo. Imagínense, hasta tenía esposa. Lo que quiere decir, caballeros, que ustedes pueden obedecer aún teniendo esposa. ¿Quién dice amén? No, pues no suenan muy emocionados. Esto es increíble. Algunos hombres podrían decir, la culpa es de la esposa. La esposa es la que me lleva por sendas oscuras. El Señor me lleva a verdes pastos y mi mujer me lleva a moles. No es así. Adán pudo obedecer, tenía todo en sus manos, tenía un propósito, Dios lo había instalado completamente, ustedes lo saben por allá en Génesis, pero él voluntariamente, y podemos sacar todos los cuantos miles de argumentos, que fue la mujer, no, que fue el hombre, que fue la culebra, que fue el pescado, miren. Podemos hablar de lo que sea, pero lo cierto es que este hombre desobedeció. Y por esa desobediencia nos metió a todos en problemas. Pero por la obediencia de un hombre, volvió la vida hacia nosotros. Ese Jesús fue el ejemplo completo de obediencia. Y su obediencia nos ha traído vida a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Jesús viene a ser el ejemplo completo de obediencia. Jesús no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Adán tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Si alguien quiere saber cómo debe comportarse un hombre, por favor, no busquen a Brad Pitt, no busquen a Cash Luna, o no busquen al Papa Benedicto, no busquen al Papa Francisco, no busquen a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Si alguien quiere saber cómo se comporta un ser humano, tiene que mirar a Cristo. Él es el ejemplo, Él es el ser perfecto. Por favor, no nos lavemos las manos cuando observamos que en las iglesias hay pecado.
cuando observamos que los pastores pecan o los sacerdotes se apartan o hay tanta corrupción en el mundo. No podemos lavarnos las manos porque ellos no son varones perfectos, no son mujeres perfectas, solamente hay un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo. Y hacia Él tenemos que levantar nuestros ojos. Lo cantamos ahora. Él va a estar allí siempre. Es el único que ha estado y es el único que va a estar con ustedes. Es lo que dice la palabra de Dios. Desde que naciste, tus ojos vieron mis días, dice el Salmo 139, ¿se acuerdan? Y también dice que sus manos peinarán nuestras canas. Él será el único que los va a llevar toda su vida. Hermanos y hermanas, el esposo se va a ir algún día, por las buenas o por las malas, pero se va a ir. La esposa se va a ir con toda y los platos deliciosos que prepare, ya no va a estar. Los hijos se van a ir. Ya no van a estar ahí los hijos. Pero es que son mis tesoros, mi bebé, mi curruncunchú y todo lo que le quieran decir. Se van a ir, ya no van a estar ahí, no van a estar. Y a veces uno atesora todo. No. Miren, el único que va a estar ahí para siempre es Dios. ¿No deberíamos darle todos nosotros el lugar que Él merece en nuestras vidas? A veces Él ocupa el segundo o tercer lugar. Primero esto, después esto y después esto. El domingo toca ir a la iglesia porque me separé toda la semana. ¿Verdad que había que ir a la iglesia? Llevo tantas semanas sin ir a la iglesia. Voy a ir para que me vaya bien. No, esto es más grande. Porque estamos frente a una gran oportunidad. La oportunidad de construir una relación profunda con el único ser, el creador del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Dios, ese es el varón perfecto. Si alguien quiere saber cómo ser hombre, tiene que ver a Jesús. Si alguien quiere saber cómo debe comportarse, tiene que ver a Jesús. Él es el varón perfecto. Ahora, esto nos lleva a dos preguntas. Y estas son preguntas personales. ¿Estarías tú dispuesto o dispuesta a rendirte completamente a Dios como Jesús lo hizo? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a pedirle a Dios, Dios mío, como lo han predicado varios hermanos en este púlpito, aquí están mis manos abiertas, toma todo lo que yo soy, toma todo lo que necesites? Algunas personas dicen, no debes orar por paciencia porque Dios te va a mandar una prueba terrible. Si ustedes que son buenos, que son malos, saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará el Padre? Si ustedes piden paciencia, ¿por qué Dios nos va a agarrar contra una pared a darnos correazos? ¿Por qué nos va a tomar del pelo? ¿Quieres paciencia? Entonces te voy a agarrar del pelo y te voy a poner a tragar agua para que sepas lo que es esperar bajo el agua. Dios no es así. Eso es probablemente una concepción que teníamos del pasado, donde está un Dios castigador, pero Dios no está en el plan de hacernos sufrir o llevarnos por la vía más larga. Porque si ustedes lo recuerdan, el Salmo 23 dice que nos lleva por verdes pastos. ¿Se acuerdan? Que nos infunde nuevas fuerzas. Sí, nos infunde nuevas fuerzas para hacernos sufrir. No en absoluto. Si Él está, por el contrario, interesado en formar en nosotros a Cristo mismo. Sin embargo, por supuesto, el sufrimiento, las pruebas en este mundo son necesarias, pero Él está con nosotros. Amén. Ahora bien, esto, mis hermanos, es muy importante. Esta es la primera pregunta que debemos hacernos. La primera pregunta es si estamos dispuestos a seguir a Dios. Estamos dispuestos a rendirnos por completo. Pero ahora vamos al segundo punto. Y el segundo punto nos lleva a pensar en la visibilización del Espíritu Santo. ¿Qué forma tenía el Espíritu Santo? De paloma, así es. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué las palomas? ¿Por qué no bajó un águila o un... ¿cómo se dice? En mi tierra se dice chulo. En mi tierra se dice chulo. Un sopilote. ¿Por qué no bajó un sopilote? Podría haber sido un sopilote. Bueno, déjenme contarles algo. En la palabra de Dios,
La paloma es un símbolo. Es un símbolo de esperanza. ¿Se acuerdan cuál fue el animal que trajo una rama de olivo en sus patas? Una paloma. Cuando Noé había estado mucho tiempo en la barca. ¿Se acuerdan? La paloma significa o trae a la mente la idea de pureza, de limpieza, de inocencia. De hecho, el Señor Jesús en Mateo 10:16 va a decir, sean astutos como... No, las palomas de pronto no son tan astutas, ¿no? Pero dijo, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Así es, como palomas. Ahora, miren, la verdad... Yo por un momento quise poner una palomita un poco más hondureña, ¿no? Más mexicana, más colombiana, como más bronceadita, sin decir que estamos todos bronceados. Pero esta está bien, no, esta paloma está bien. Ahora no sabemos qué color era esa paloma que bajó, pero la paloma significa eso, evoca esa idea. Inocencia, pureza y sacrificio. De hecho, las palomas vienen a ser elementos de sacrificio, parte de la liturgia judía. Ahora, Dios elige esta paloma para visibilizar la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús. Pero aquí debemos preguntarnos algo. ¿Tenía Jesús el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué bajó la paloma? Para confirmar. Imagínense esto, imagínense la multitud de gente que está allí, ¿no? Se están bautizando y entra uno y sale el otro, entra uno porque dicen que eran multitudes de personas. Multitudes de personas y llega una al río, Juan dialoga un poquito con Juan, le hace caras Juan y toda la gente está, ¿qué pasó? No lo quiere bautizar. Y de repente lo bautiza y baja una paloma. Y viene a la cabeza el símbolo, pureza, santidad, y cae sobre este don nadie que hasta este momento ha sido incógnito para muchos. Por supuesto, el descenso de la paloma no es para Jesús, es para los que estamos aquí mirando y identificar visiblemente que Dios está escogiendo a esta persona que es muy particular. Jesús mismo era Dios mismo. Él había sido concebido por el Espíritu Santo. Él había sido, estaba unido con Dios, era uno con Dios. Es lo que nos dicen los textos. De manera que esto es más para nosotros. Esto tiene lugar para nosotros que estamos observando. Esta es una señal muy clara de elección. Y ahora les tengo una buena noticia. Esto, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, es exactamente lo mismo que pasa cuando alguien se vuelve a Dios. Cuando alguien vuelve sus caminos a Dios, Dios lo bendice con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros no sabemos cuándo llega. Algunas personas dirían, no, llega ahí mismo, cuando la persona recibe a Jesús en su corazón o cuando se arrepiente. Bueno, la verdad, no lo sabemos. No lo sabemos si es ahí o cuando va camino a su casa o lo recibió en la mañana de camino cuando él se arrepintió y tomó esa decisión. No lo podemos ver. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, que cuando alguien se vuelve a él, cuando alguien se arrepiente, recibe el Espíritu del Señor. Es lo que dice la palabra. Ahora, podríamos tener una discusión un poco más larga estudiando el libro de los Hechos, pero ya hablamos de eso un poco. Ahora, si ustedes se fijan, no hay diferentes clases de Espíritu Santo, solamente hay uno. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 4, que hay solamente un Señor, solamente un Espíritu, solamente uno, solamente uno. Así que usted debe sentirse, si usted es un cristiano, una cristiana, debe sentirse reconfortado, porque ahora Dios, si usted se vuelve a Él, deposita una parte de Él mismo en usted.
Él viene a habitar con usted si usted decide amar sus mandamientos y someterse por completo a Él. Miren, yo no sé ustedes, cuando yo... uy, caracoles. No los voy a tener aquí hasta las 3, pero ya pasó el tiempo. Pero no miren su celular porque los distraigo. Miren, yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba muy pequeño, en mi búsqueda de Dios, miraba hacia las estrellas subido en el tejado de mi casa. Y me preguntaba, después de que mi madre había muerto, me preguntaba si esta era toda la vida que había que vivir. Yo anhelaba que no estuviera solo para siempre. Y ahora me doy cuenta que nunca estuve solo. Que Dios siempre estuvo conmigo. Y que ahora, siendo un cristiano o siendo una cristiana, nunca jamás estaremos solos. Dios, su Espíritu Santo, estará con nosotros. Y ha sido puesto sobre aquellos que creen como un sello. No se puede quitar, no se puede arrancar. No es algo que uno diga, hoy día sí voy a hacer y mañana no voy a hacer. Probablemente aquellos que no persisten realmente nunca se han vuelto al Señor, porque el Señor no nos va a soltar. El Señor no nos va a dejar ir, nos va a mantener. Así que si usted vive solo o vive sola, recuerde que Dios está con usted. Si usted se siente alguna vez en alguna tribulación o que le falta su esposa, su esposo, su hijo o su hija, no se ha casado, no ha tenido hijos, no se han cumplido todos los sueños o quizás no tiene un peso en el bolsillo, tranquilo, tranquila. Dios está con usted, Jesús está con usted, el Espíritu Santo está con usted y Él no va a dejar que sus siervos que han puesto su fe en Él sean avergonzados. Amén. Ahora bien, vamos hacia el final y esto es increíble. Las palabras desde el cielo, y esto es lo último. Viene el Espíritu Santo, todo el mundo está mirando y luego suena una voz increíble. Yo no sé cuán fuerte debió haber sido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, probablemente es como nosotros empezamos nuestra charla en esta mañana. El deseo, el anhelo de que un papá lo abrace a uno con todas sus fuerzas y le diga, tú eres mi hijo, te amo, en ti me complazco. Esas son las palabras que suenan desde el cielo cuando Jesús está allí. Imagínense esto, toda la gente estaba ahí observando y esto nos lleva necesariamente a observar otra escritura. Y les pido por favor que me acompañen al capítulo número 42 de Isaías. Al capítulo 42 de Isaías, porque estas palabras seguramente aquellos que estaban allí las pudieron recordar. Isaías 42. ¿Están allí mis hermanos y hermanas? Miren, antes de leer, yo sé que varias veces hemos leído el libro de Isaías, pero el libro de Isaías tiene varios cantos, ¿no? Varios cantos o varias secciones donde se relata la venida de un siervo, los cantos del siervo, un siervo que va a venir a impartir justicia, que va a ser el Mesías. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega y el que extiende desde la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y su espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Wow, esto es increíble. Miren que el Espíritu Santo baja sobre Jesús, pero nadie sabía que Él era Jesús. Ahora bien, dice la palabra del Señor que ese siervo habla en futuro esta profecía. Este siervo iba a traer justicia, que iba a traer esperanza, que no iba a destruir, que no iba a acabar, que no iba a apagar. El trabajo de Cristo no era el de acabar con la nación de Israel, el de acabar con la esperanza que tenía el pueblo. La misión de ese siervo era traer esperanza, traer luz a los ojos de los ciegos, libertad a la vida de los oprimidos. Y ahora imagínense que Jesús está allí, en medio del agua probablemente, y suena esta voz tan tremenda en el cielo. Los que estaban allí y habían escuchado alguna vez a Isaías, probablemente identificaron estas palabras. Las dijo Isaías, y en este hombre se cumple eso que estamos esperando, la llegada del siervo del Señor. En ese momento muchos probablemente creyeron y dijeron, yo voy a seguirlo. Aquí el Señor no nos ha dejado en vergüenza, ha cumplido su palabra. Saben, me llena de esperanza pensar cómo Dios se complace en la humildad y en la sencillez. Cómo Dios no se complace en la opulencia, el orgullo y la soberbia, sino en la sencillez. Dice la palabra de Dios. Si ustedes vinieron a la célula el día viernes, leímos el Salmo 50, donde vemos que lo único que Dios desea es que lo busquemos con todo el corazón, que toda la tierra es suya, que Él no siente hambre y si tuviera hambre no nos iba a contar. El Señor dice en su palabra en el Salmo 90, en el versículo 91, versículo 14, que cuando alguien le clama, Él va a responder. Que él se agrada con los que le temen, con los que le buscan. Todo esto está pasando allí mientras Jesús está escuchando esa voz. Y ahora nosotros, hermanos y hermanas, hemos llegado al año 2023 y podemos mirar a la distancia toda esta cantidad de eventos que han sucedido en ese momento. Y podemos nosotros preguntarnos hoy, ¿cómo nosotros podemos leer este texto? ¿Qué principio hay acá? Bueno, el deseo de amar a Dios, el deseo de servir a nuestro Dios, el anhelo de servir a nuestro Dios no será poco apreciado, será muy apreciado por nuestro Señor. El deseo de agradar a nuestros padres y la necesidad de ser confirmados por ellos. Hoy nosotros podemos darnos cuenta que si ustedes quieren buscar el aprecio, la confirmación de sus padres, de su Padre Celestial, lo único que tienen que hacer es volver sus ojos a Dios, volver sus ojos al Cristo. Miren esta secuencia, mis hermanos, de pronto esto nos va a ayudar un poco a entender. Por supuesto, esto es lo que está pasando con Juan, en el momento donde Juan está hablando. Hay un momento para creer, arrepentirse y bautizarse. Y luego viene el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Conforme a lo que les acabo de explicar, por supuesto. Luego viene una afirmación divina, que son las palabras de Dios, rememorando Isaías 42. Y luego viene el ministerio, porque inmediatamente Jesús sale a empezar su ministerio a la edad de 30 años. Hermanos, no es exactamente, o bueno, casi exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando alguien está buscando a Dios, tiene que empezar por acá, por creer, por arrepentirse, por volverse a Él. Y el Señor en algún momento le da el Espíritu Santo. Y luego de eso el Señor nos confirma, lo estamos agradando.
y posteriormente nos envía a servir a otros. Nosotros no somos cristianos, hermanos y hermanas, para ser simplemente observadores o espectadores. Hemos sido llamados para servir a otras personas, para tener un ministerio de ayuda a otras personas, de proclamar el evangelio a otras personas. Ahora, yo no sé en qué parte ustedes se encuentran. Yo no sé si todos ya pasaron por todo esto. Por supuesto, esto no es necesariamente una serie de pasos estrictos, porque no sabemos algunas cosas acá. ¿Cuándo pasan exactamente? El momento, la hora, el día, el lugar, el minuto, el segundo, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios está esperando con los brazos abiertos a cada uno de nosotros. Saben, cuando yo era pequeño, mi papá me compró un libro. De pronto lo recuerdan ustedes. Era un libro que tenía un cuaderno que tenía muchas rayas para escribir. ¿Se acuerdan? En mi tierra se llamaba el cuaderno ferrocarril. Y allí uno tenía que caligrafía. ¿Sí se acuerdan? ¿Lo vieron alguna vez? Claro, hoy algunos ya ni lo han visto por siglos, ¿no? Pero en mi tierra mi papá me compraba eso y esta era la tarea, ¿no? Aquí tiene, amigo. Y me daba mi cuaderno y yo decía, bueno, televisión, fútbol, tengo que terminar esto, pero ya. Y empezaba a hacer mis mamarrachos y mi papá decía, muy bien, quedaron todas mal. Y agarraba el borrador. Ya la hoja, no voy a exagerar, la hoja ya casi quedaba delgada para romperse de tantas borradas que hacía mi papá ahí para que yo repitiera una y otra y otra y otra vez. Hermanos y hermanas, Dios ha trazado algunas líneas sobre las cuales nosotros debemos escribir nuestra vida. Nos ha establecido ciertos límites, nos ha dado libertad, pero nos deja un modelo a seguir. Dios no le va a borrar lo que usted ha hecho. No le va a borrar su pasado. No le va a borrar las malas decisiones que tomó. Pero sí puede tomar la decisión de volver a escribir una historia diferente con el Espíritu Santo en su vida. Lo que usted necesita es volverse a Dios y seguir el ejemplo que Jesús nos da de someternos por completo a su voluntad para que Él haga con nosotros como guste. Y no nos va a dejar solos, nos va a dar su Espíritu Santo, nos va a confirmar, va a estar con nosotros, será nuestro Padre y le podremos llamar, como lo cantamos a veces aquí, Abba Padre. Y nos ha dado un ministerio para seguir adelante. Dios se complace sin duda alguna en la humildad, en la obediencia. Ahora, si alguien se llega a preguntar, bueno, ¿y por qué yo debo bautizarme si la salvación es por fe? Bueno, hay dos respuestas para eso. Debes bautizarte porque Jesús lo hizo. Y debes bautizarte porque el Señor dijo que lo hicieras. Si tienes problemas con eso, pues ya habla con el jefe. No es asunto sobre el cual la iglesia pueda dirimir. Esto es volver a empezar. Esto es el servicio de Jesús. Este es el ejemplo de Jesús. Y ahora, mis hermanos, quiero terminar con este texto que está en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, miren, vivir con mi esposa ha sido fantástico. Yo soy uno de esos hombres felizmente casados. Pero, nada es comparable a la alegría de tener una relación con Dios, un Padre que te ama, te protege, te cuida y te provee bendiciones como la persona con la que compartes, con los hijos, como los hijos que tú tienes, aquel que pone comida en tu mesa, aquel que perdona tus faltas, tus transgresiones, aquel que te alienta cuando estás desanimado, aquel que te abraza cuando necesitas cariño, aquel al cual tú puedes acudir cuando no tienes con quién hablar.
Mi esposa es una bendición de una de tantas que me ha dado el Señor. Si usted mira a su alrededor y ve a su familia, dele gracias a Dios por ellas, porque son las bendiciones de Dios. Pero si usted dice que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Guardar su palabra, obedecer su palabra. Miren, nuestra comunidad, mis hermanos y hermanas, probablemente algunos se quejen de que no somos muy carismáticos, ¿no? De que no estamos saltando y gritando y ¿no? Más luces y más humo y gente bailando por un lado y por otro y gritando. Es verdad, bueno, es cierto, no somos así. Todas las expresiones de cristianismo, todas las formas en las que podemos alabar a Dios, pues probablemente son válidas para el ser humano. Pero hay algo que es muy importante, algo que el Señor dijo que sí hiciéramos. Y eso que nos dijo que hiciéramos es guardar su palabra. Ustedes pueden y van a encontrar en esta comunidad un esfuerzo continuo y constante por enseñarles a ustedes a guardar su palabra. Si quieren luces, si quieren bailes, si quieren otras cosas, bien pueden ir a otro lugar. Pero en esta comunidad necesitamos aprender a guardar su palabra, porque realmente nosotros amamos a Dios, no solamente de palabras, sino de hecho. Y este es el hecho: volvernos a Dios, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Él nos irá dando las otras cosas. Hoy les invito a que consideren el camino de la humildad, consideren el camino de la sujeción a Jesús y lo sigamos con todo el corazón. Amén. Vamos a tener un momento para orar. Así que inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, cuán necesitados estamos de ti, Señor. Cuán necesitados estamos de aprecio, de amor, de abrazos, de cariño. Somos seres sociales, así nos hiciste, Señor, y pusiste en todos nosotros, aunque algunos nos resistimos, pusiste en todos nosotros el deseo de buscarte, de conocerte.